Un millonario fue rechazado por 20 mujeres en citas a ciegas, pero solo esta humilde vaquera dijo sí. «Levántate», gritó Esperanza, extendiendo su mano hacia el hombre que acababa de caer de luna. «¿En qué estabas pensando? Esa yegua no es para principiantes». Alejandro se incorporó lentamente, escupiendo lodo y mirando su traje arruinado. El agua sucia goteaba de su cabello perfectamente peinado hacia su camisa de seda italiana. «Yo pensé que podría...» «¿Pensaste qué? ¿Que montar a caballo era como manejar tu coche de lujo?» Esperanza sacudió la cabeza, pero su tono se suavizó al ver la vergüenza genuina en sus ojos. «Ven, necesitas limpiarte antes de que te dé una infección». 2 horas antes, Alejandro Mendoza había estado en su oficina del piso 30 en Polanco, revisando el perfil de su 20ª cita a ciegas del año. A los 32 años, había construido Conecta MX desde cero, una aplicación que conectaba comunidades rurales con mercados urbanos. Tenía todo lo que había soñado: dinero, éxito, reconocimiento. Todo excepto amor verdadero. «Señor Mendoza», Carmen, su asistente, había entrado con cara de disculpa. «La señorita Fernández canceló. Dice que usted es demasiado intenso con el trabajo». Alejandro había cerrado la laptop con frustración. 20 mujeres, 20 rechazos. Todas por las mismas razones. Demasiado ocupado, demasiado enfocado en los negocios, demasiado rico para entender los problemas reales. «Carmen, reserva algo para el fin de semana. Un resort de lujo, donde pueda despejar mi mente». «Enseguida, señor». Pero Carmen había cometido un error. En lugar del resort de 5 estrellas en Punta Mita, había reservado Rancho Esperanza en las montañas de Jalisco. Cuando Alejandro llegó en su BMW, esperando un spa de lujo, se encontró con establos, ganado y una mujer cubierta de polvo que lo confundió con el peón que su hermano había contratado. «Llegas tarde», había dicho Esperanza sin mirarlo, cargando una silla de montar. «Y esa ropa no va a durar ni 5 minutos aquí». Antes de que pudiera explicar el malentendido, ella le había puesto guantes de trabajo en las manos y lo había llevado hacia los caballos. «Esta es Luna», había dicho acariciando el cuello de la yegua castaña. «Es noble, pero no tolera la falsedad. Puede detectarla a kilómetros de distancia». Alejandro, tratando de demostrar que no era completamente inútil, había intentado montar sin ayuda. Luna lo había tirado inmediatamente, como si hubiera leído sus intenciones superficiales. Ahora, mientras Esperanza lo ayudaba a caminar hacia la casa principal, Alejandro la observó realmente por primera vez. Tenía 28 años, cabello largo y oscuro trenzado de manera práctica y ojos que parecían ver directamente a través de las mentiras. No llevaba maquillaje, pero tenía una belleza natural que ninguna de sus citas de la ciudad había poseído. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella mientras le daba una toalla. «Alejandro». «Alejandro», dudó un momento. «Alejandro González», mintió, usando el apellido de su chofer. «Soy Esperanza Morales. Esta es mi tierra. Mi familia ha vivido aquí por 3 generaciones». Mientras se limpiaba, Alejandro notó las fotografías en las paredes. La familia Morales trabajando la tierra, criando caballos, construyendo algo real con sus propias manos. Era un mundo completamente diferente al suyo. «Mira, Alejandro», dijo Esperanza sentándose frente a él. «Miguel, mi hermano, dijo que necesitábamos ayuda desesperadamente. Papá murió hace 3 meses y estamos luchando por mantener esto a flote. Si realmente necesitas trabajo y estás dispuesto a aprender, puedes quedarte. Pero no hay espacio para juegos de niño rico aquí». En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. La pantalla mostraba «Socio, urgente». «Disculpa», murmuró alejándose para contestar. «Alejandro, ¿dónde diablos estás?». La voz de Ricardo sonaba tensa. «Los inversionistas están preguntando por el proyecto Jalisco. Necesitamos cerrar la adquisición de esas tierras esta semana». El estómago de Alejandro se hundió. El proyecto Jalisco. La adquisición masiva de tierras rurales para desarrollo urbano. Miró hacia la casa donde Esperanza preparaba café, sin idea de que él era exactamente la amenaza que su familia enfrentaba. «Ricardo, necesito más tiempo para revisar». «No hay más tiempo.
Tenemos los contratos listos para el Rancho Esperanza y las propiedades circundantes. Es la pieza final del rompecabezas. Alejandro colgó con las manos temblorosas. Había venido aquí por accidente, pero el destino acababa de ponerlo en el centro de la destrucción de la vida de la mujer que ya empezaba a admirar. Esperanza salió con 2 tazas de café. «¿Todo bien? Te ves pálido». «Sí, solo trabajo», logró decir. «Bueno, si te vas a quedar, olvídate del trabajo de la ciudad. Aquí solo importa el trabajo honesto». Alejandro tomó el café, sabiendo que acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Podía irse ahora, confesar todo y seguir con su vida privilegiada, o podía quedarse y descubrir qué significaba realmente vivir. «Me quedo», dijo finalmente. «Enséñame todo lo que necesito saber». Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. «Muy bien, González, pero mañana empezamos temprano, y nada de trajes italianos». Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Jalisco, Alejandro se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Solo no sabía si sería para mejor o para peor. «Las 5 de la mañana, González», gritó Miguel desde el patio. «Los caballos no esperan a que los de la ciudad se despierten». Alejandro se incorporó de la cama incómoda del cuarto de huéspedes, cada músculo de su cuerpo protestando. Había pasado 3 días desde su llegada, y su cuerpo aún no se acostumbraba al trabajo físico. Se puso los jeans y botas de trabajo que Esperanza le había conseguido, reemplazando sus zapatos de diseñador destrozados. «Buenos días», murmuró al llegar a los establos donde Esperanza ya estaba cepillando a Canela, una yegua palomina. «¿Dormiste bien en tu suite presidencial?», bromeó ella, pero sin malicia. «Hoy vamos a trabajar con los potros. Necesitan acostumbrarse a la presencia humana». Miguel, un hombre de 35 años con brazos fuertes y mirada desconfiada, se acercó cargando forraje. «Esperanza, este tipo no va a durar una semana. Mira sus manos, están más suaves que las de un bebé. Dale una oportunidad, Miguel. Papá siempre decía que la tierra enseña a quien quiere aprender». Alejandro extendió sus manos, ya marcadas con ampollas de los primeros días. «Estoy aprendiendo», dijo simplemente. Durante las siguientes horas, Esperanza le enseñó los fundamentos del entrenamiento equino. Alejandro descubrió que cada caballo tenía personalidad propia, miedos específicos, formas únicas de comunicarse. «No se trata de dominarlos», explicó Esperanza mientras guiaba a un potro joven. «Se trata de ganar su confianza. Ellos sienten si vienes con respeto o solo quieres controlarlos. Como Luna el primer día». «Exactamente». Luna sintió que querías impresionarme, no conectar con ella. Mientras trabajaban lado a lado, Alejandro comenzó a entender la sabiduría detrás de las palabras de Esperanza. En su mundo empresarial, todo se trataba de estrategia, manipulación, ganar ventaja. Aquí se trataba de paciencia, honestidad, construir relaciones genuinas. «¿Siempre quisiste dedicarte a esto?», preguntó durante el descanso del mediodía. Esperanza se sentó en un tronco, compartiendo tortillas caseras. «Cuando era niña soñaba con ser veterinaria. Pero papá enfermó cuando yo tenía 20 años y alguien tenía que cuidar el rancho. Miguel es bueno con el ganado, pero los caballos...». Sonrió con nostalgia. «Papá decía que yo tenía el don. ¿Y ahora? ¿Qué sueñas ahora?». Su expresión se entristeció. «Sueño con salvar este lugar. El banco quiere su dinero y nosotros apenas podemos pagar los gastos básicos. Tengo ideas para expandir el programa de entrenamiento, traer clientes de la ciudad, pero los sueños no pagan las deudas», suspiró. «Tal vez Miguel tiene razón. Tal vez deberíamos vender y empezar de nuevo en otro lado». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Su teléfono había estado sonando toda la mañana, con llamadas de Ricardo, recordándole los plazos del proyecto. Cada llamada era un recordatorio de que él tenía el poder de resolver los problemas de Esperanza instantáneamente, pero solo destruyendo su mundo en el proceso. «No te rindas todavía», dijo en voz baja. «A veces las soluciones llegan cuando menos las esperamos». «¿Hablas por experiencia?». «Hablo por Esperanza», respondió, sorprendiéndose por la honestidad de sus propias palabras. Esa tarde, mientras Esperanza le enseñaba a herrar caballos, su teléfono volvió a sonar. Ricardo otra vez. «Tengo que contestar»,
se disculpó. Alejandro, esto es ridículo. La voz de Ricardo sonaba molesta. Los inversionistas quieren una respuesta. O cerramos esta semana o perdemos el financiamiento. Solo necesito unos días más para... ¿Para qué? ¿Para jugar al vaquero? Esto es un negocio de 500 millones de pesos. No puedes desaparecer así. Alejandro miró hacia el establo donde Esperanza trabajaba, completamente ajena a la conversación que determinaría su futuro. Dame hasta el viernes. El viernes es en 2 días, Alejandro. Más te vale que sepas lo que estás haciendo. Cuando regresó, Esperanza lo esperaba con una sonrisa. Todo bien con tu trabajo anterior. Digamos que es complicado. Los trabajos de oficina siempre son complicados. Aquí las cosas son más simples. O funcionan o no funcionan. Los caballos no mienten, la tierra no engaña, y la familia siempre está ahí. Esa noche, cenando con los Morales, Alejandro experimentó algo que nunca había sentido en sus cenas de negocios: pertenencia genuina. Miguel había comenzado a suavizar su actitud, especialmente después de ver a Alejandro trabajar sin quejarse durante todo el día. «Oye, González», dijo Miguel mientras María, la madre de Esperanza, servía más pozole. «No eres tan inútil como pensé». «Gracias, creo». «Miguel», regañó su madre, «el muchacho está aprendiendo rápido. Tiene buenas manos para los caballos. Papá siempre decía que las manos dicen mucho de una persona», agregó Esperanza, mirando las manos ahora callosas de Alejandro. «Las tuyas cuentan una historia interesante». «¿Qué historia?» «Manos que están acostumbradas al trabajo fácil, pero que están dispuestas a aprender el trabajo duro. Eso dice algo bueno sobre tu carácter». Más tarde, mientras caminaban hacia los establos para la revisión nocturna, Esperanza se detuvo bajo el cielo estrellado. «¿Sabes qué es lo más extraño, Alejandro? Que siento como si te conociera de antes, como si hubieras estado aquí siempre». Alejandro sintió el peso de su mentira presionando su pecho. «Tal vez algunas personas están destinadas a encontrarse», dijo, deseando que fuera tan simple como sonaba. «Tal vez», sonrió ella. «Papá siempre decía que la tierra atrae a las personas que necesita». Mientras regresaban a la casa, Alejandro se dio cuenta de que estaba enamorándose, no solo de Esperanza, sino de esta vida, de esta simplicidad, de esta conexión genuina con algo real y duradero. Pero también sabía que el viernes se acercaba, y con él, una decisión que cambiaría todo para siempre. 3 semanas habían pasado desde la llegada de Alejandro, y el rancho Esperanza había encontrado un nuevo ritmo. Sus manos ya no sangraban al final del día, y Luna incluso le permitía acercarse sin mostrar los dientes. «¡Mira eso!», dijo Esperanza observando cómo Alejandro guiaba suavemente a Estrella, una potranca particularmente nerviosa. «Ya no peleas con ella. Aprendiste a escuchar». «Tuve una buena maestra», respondió él, sintiendo cómo el cumplido lo llenaba de una satisfacción que ningún éxito empresarial le había dado. La rutina diaria los había acercado naturalmente. Trabajaban codo a codo desde el amanecer, compartían comidas sencillas pero deliciosas preparadas por doña María, y pasaban las tardes entrenando caballos mientras hablaban de todo y nada. «Cuéntame de tu familia», pidió Esperanza esa tarde mientras descansaban a la sombra de un mezquite. Alejandro sintió la familiar tensión en el pecho. Cada pregunta personal era un campo minado. «No hay mucho que contar. Mis padres, no estamos muy unidos». Era verdad en cierto modo. Su padre, un empresario obsesionado con el éxito, y su madre, perdida en su mundo de caridades de alta sociedad, habían estado físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes durante toda su infancia. «Eso me da tristeza», dijo Esperanza sinceramente. «La familia es lo único que realmente importa al final». «¿Y David?», preguntó Alejandro, cambiando de tema hacia el hombre cuyas fotografías había visto en la casa. «Miguel mencionó que regresará pronto». La expresión de Esperanza se complicó. «David y yo crecimos juntos. Él siempre pensó que nos casaríamos algún día. Cuando se fue a estudiar veterinaria a Estados Unidos, bueno, mi vida tomó un rumbo diferente. ¿Lo amas?». «Lo quiero mucho». «Pero querer y amar son cosas diferentes, ¿no crees?». Sus ojos se encontraron.
y Alejandro sintió una corriente eléctrica que nunca había experimentado con ninguna de sus citas de la ciudad. Sí, murmuró, son muy diferentes. Esa noche, Ricardo llamó más furioso que nunca. Alejandro, los inversionistas están amenazando con retirar el financiamiento. Necesito tu firma en esos documentos mañana, o perdemos todo el proyecto. Ricardo, he estado pensando, ¿y si hay otra manera de desarrollar la zona sin desplazar a las familias? ¿De qué diablos estás hablando? Son campesinos, Alejandro. Les pagaremos el triple de lo que vale su tierra. Deberían estar agradecidos. No entiendes, esta gente ha construido algo real aquí. Sus vidas, sus tradiciones. ¿Qué te pasa? Suenas como uno de esos activistas hippies. Esto es negocio, no caridad. Alejandro colgó frustrado. Cada día que pasaba en el rancho, más difícil se volvía justificar la destrucción de este mundo. El sábado por la noche, el pueblo celebraba la fiesta anual de San Isidro. Esperanza había insistido en que Alejandro los acompañara. «No sé bailar mariachi», protestó él. «Pues vas a aprender», rió ella, arrastrándolo hacia la plaza iluminada con luces de colores. La música llenaba el aire nocturno y las familias del pueblo se reunían para celebrar. Alejandro se sintió sorprendentemente bienvenido. Los hombres que había conocido en el mercado lo saludaban como a un viejo amigo y las mujeres mayores lo trataban como a uno más de los muchachos del pueblo. Cuando comenzó el baile, Esperanza lo tomó de la mano. «Sígueme y no pienses tanto», le susurró al oído. Al principio Alejandro se sentía torpe, fuera de lugar, pero gradualmente la música y la calidez de Esperanza lo tranquilizaron. Se movían juntos naturalmente, como si hubieran bailado toda la vida. «¿Ves?», dijo ella mientras giraba en sus brazos. «No es tan difícil cuando dejas de fingir que eres alguien más». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Había sido tan obvio? «Esperanza, hay cosas que necesitas saber sobre mí». «¿Qué tipo de cosas?». Alejandro respiró profundo. Era el momento. Tenía que decirle la verdad. «Yo no soy realmente...». «Esperanza». Una voz masculina interrumpió desde el borde de la pista de baile. Una figura alta y elegante se acercaba. David Ruiz, con su sonrisa perfecta y su ropa que gritaba profesional exitoso, extendía los brazos hacia Esperanza. «David», exclamó ella sorprendida, «no sabía que habías regresado». «Quería sorprenderte», dijo él, abrazándola de manera posesiva mientras miraba a Alejandro con curiosidad. «¿Y tú eres?» Alejandro González mintió nuevamente, odiándose por hacerlo. «Trabajo en el rancho». «Ah, el nuevo peón», David sonrió condescendientemente. Esperanza siempre ha tenido debilidad por ayudar a los necesitados. La tensión era palpable. Esperanza se movía incómoda entre los dos hombres. «David, Alejandro ha sido de gran ayuda. Es muy bueno con los caballos». «Estoy seguro». David mantuvo su sonrisa falsa. «Esperanza, ¿podemos hablar en privado?». Mientras se alejaban, Alejandro escuchó fragmentos de su conversación. «Terminé mi especialización, oferta de trabajo en Guadalajara. Es hora de que dejes este lugar y vengas conmigo». Miguel se acercó a Alejandro con 2 cervezas. «Ese tipo nunca me ha gustado», murmuró, siempre creyendo que es mejor que nosotros. ¿Esperanza lo ama? No lo sé, pero él definitivamente cree que ella le pertenece. Alejandro observó cómo David hablaba animadamente con Esperanza, gesticulando hacia el horizonte, como si le estuviera mostrando un futuro brillante lejos de este lugar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. «Reunión de emergencia lunes. Sin excusas. Los contratos se firman o perdemos todo». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba enamorándose de Esperanza, sino que también enfrentaba la posibilidad real de perderla ante un hombre que podía ofrecerle exactamente lo que él no podía: honestidad completa. Cuando Esperanza regresó, su expresión era pensativa. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro. «David quiere que me case con él», dijo directamente. «Dice que podemos construir una vida estable en la ciudad». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que necesito tiempo para pensar». Se quedaron en silencio, observando las parejas que seguían bailando bajo las estrellas. «Alejandro», dijo finalmente,
¿Hay algo que necesites decirme? Antes de que todo se complique más. Era su segunda oportunidad para confesarlo todo, pero al ver la vulnerabilidad en sus ojos, al imaginar cómo cambiaría su expresión cuando supiera la verdad, no pudo hacerlo. Solo que, estos han sido los mejores días de mi vida, dijo en cambio. Los míos también, susurró ella. Pero mientras caminaban de regreso al rancho, Alejandro sabía que el tiempo se le acababa. El lunes tendría que tomar una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el destino de la mujer de la que se había enamorado perdidamente. David había decidido quedarse en el pueblo por una semana, hospedándose en la pequeña posada local, pero pasando la mayor parte del tiempo en el rancho. Su presencia cambió toda la dinámica familiar. Esperanza, mira esto. David mostraba folletos brillantes de una clínica veterinaria en Guadalajara. Podríamos ser socios. Tú tienes el don con los animales. Yo tengo el título y los contactos. Miguel rodó los ojos mientras alimentaba a los cerdos. ¿Y qué pasa con el rancho?, preguntó Esperanza. Cariño, este lugar es un hoyo negro de dinero. Tu padre ya no está para verlo fracasar. Es hora de ser práctica. Alejandro apretó los puños mientras limpiaba los establos. Cada palabra de David era como una bofetada, no solo hacia Esperanza, sino hacia todo lo que representaba el rancho. Los animales grandes necesitan especialistas, continuó David. En la ciudad podemos ayudar a más animales, ganar mejor dinero, tener una vida real. Esta es mi vida real, respondió Esperanza firmemente. Una vida que te mantiene atrapada en el pasado. Esa tarde, mientras David revisaba algunos de los caballos para demostrar su experiencia, Alejandro recibió la llamada que había estado temiendo. Alejandro, se acabó. La voz de Ricardo sonaba final. O vienes mañana y firmas, o busco un socio que sí entienda lo que significa ser empresario. Ricardo, necesito explicarte algo. No hay nada que explicar. Tengo los documentos listos. El rancho Esperanza y las propiedades circundantes van a ser demolidas la próxima semana, con tu firma o sin ella. El mundo de Alejandro se tambaleó. ¿Qué dijiste? Que tengo inversionistas esperando. Si tú no quieres ser parte del proyecto más grande de tu carrera, encontraré a alguien que sí. Espera, ¿dijiste la próxima semana? Los bulldozers ya están en camino. Es hora de que estas familias enfrenten la realidad del progreso. Alejandro colgó con las manos temblando. Se había quedado sin tiempo, sin opciones. Esa noche, después de la cena, encontró a Miguel reparando una cerca en la oscuridad. ¿Por qué trabajas tan tarde? Porque si no arreglo esto hoy, mañana las vacas van a estar en la carretera. Miguel lo miró curiosamente. ¿Tú por qué andas tan nervioso últimamente? Miguel, ¿qué tanto amas este lugar? ¿Qué clase de pregunta es esa? Este lugar es todo lo que tengo. Mi familia, mis recuerdos, mi identidad. Sin esto, no soy nadie. ¿Harías cualquier cosa para salvarlo? Miguel dejó de trabajar y se incorporó completamente. Cualquier cosa legal, sí. ¿Por qué preguntas? Alejandro casi se lo dice todo en ese momento, pero antes de que pudiera hablar, David apareció caminando hacia ellos. Esperanza te está buscando, Alejandro. Quiere mostrarte algo en los establos. Alejandro lo encontró cepillando a Luna bajo la luz de una lámpara. ¿Qué querías mostrarme? Mira esto, señaló el vientre de la yegua. Está embarazada. Va a ser madre por primera vez. ¿Eso es bueno? Es maravilloso. Luna es de una línea de sangre muy especial. Su potro podría valer mucho dinero si logramos entrenarlo correctamente. Alejandro se acercó a acariciar el cuello de Luna, quien ya no retrocedía ante su presencia. Esperanza, si pudieras salvar el rancho, ¿qué precio estarías dispuesta a pagar? ¿Qué quieres decir? Si alguien te ofreciera una solución, pero esa solución viniera de una fuente complicada, ¿la tomarías? Esperanza lo miró intensamente. Alejandro, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Pero esta vez no era Ricardo. Era un número desconocido. ¿Alejandro Mendoza? ¿Quién habla? Soy periodista del periódico local. Tengo información sobre los planes de desarrollo para esta zona. ¿Podríamos hablar? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sé de qué me habla.
Tengo documentos que muestran que Conecta MX planea demoler varios ranchos la próxima semana. Como CEO de la empresa, imagino que tiene comentarios. Alejandro colgó inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. El teléfono sonó de nuevo. «No contestes», dijo Esperanza, preocupada. «Parece importante». Pero Alejandro sabía que no podía evitarlo para siempre. Al día siguiente, los periódicos locales tendrían la historia. Su identidad quedaría expuesta, y con ella, toda su mentira. En ese momento David entró al establo. «Esperanza, necesito hablar contigo. A solas». «David, estamos ocupados. Es importante, sobre nuestro futuro». Alejandro vio cómo David tomaba la mano de Esperanza y la llevaba hacia afuera. A través de la ventana, pudo ver cómo David se arrodillaba y sacaba un anillo de su bolsillo. Su corazón se detuvo. David le estaba proponiendo matrimonio. En ese momento su teléfono sonó una vez más. Esta vez era Ricardo, pero el mensaje era diferente. «Alejandro, tienes que saber algo más. No es solo un desarrollo comercial. Encontramos depósitos de litio debajo de esas tierras. Estamos hablando de una mina que podría abastecer la industria de baterías de todo México. Esto va a generar miles de empleos y energía limpia para el país». Alejandro se dejó caer contra la pared del establo. No era solo sobre salvar a Esperanza versus su negocio. Era sobre salvar a una familia versus ayudar a miles de familias en todo el país. ¿Cómo podía elegir entre el amor de su vida y el bienestar de miles de personas? Afuera, Esperanza seguía hablando con David, el anillo brillando bajo la luz de la luna. Alejandro se dio cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Mañana todo saldría a la luz. Su identidad, sus mentiras, sus motivos reales para estar aquí. Y cuando eso pasara, perdería a Esperanza para siempre, sin importar la decisión que tomara. Luna se acercó a él y apoyó su cabeza en su hombro, como si sintiera su angustia. «¿Qué hago, Luna?», susurró. «¿Cómo salvo a la mujer que amo sin traicionar a miles de personas que ni siquiera conozco?». La yegua no tenía respuestas, pero su presencia silenciosa le dio a Alejandro la fuerza para tomar la decisión más difícil de su vida. Se iría esa misma noche, antes de que los periódicos publicaran la historia, antes de que Esperanza descubriera sus mentiras de la peor manera posible. Era cobarde, pero al menos le ahorraría el dolor de verla odiarlo cuando supiera la verdad. Esperanza despertó con la primera luz del amanecer y una extraña sensación de vacío en el pecho. Algo estaba mal. Caminó hacia el cuarto de huéspedes donde se hospedaba Alejandro y encontró la cama vacía, hecha con cuidado militar. En la mesita de noche había una nota escrita a mano. «Esperanza, lamento irme sin despedirme, pero mi vida real me necesita de vuelta en la ciudad. Gracias por enseñarme tanto en tan poco tiempo. Cuida bien de Luna y su potro. Mereces toda la felicidad del mundo. Alejandro». «Miguel», gritó corriendo hacia los establos. «Alejandro se fue». Miguel dejó caer la cubeta de avena que estaba cargando. «¿Qué? ¿Cuándo?» «No sé. Dejó esta nota». Miguel leyó rápidamente y su expresión se endureció. Típico. En cuanto las cosas se pusieron serias, salió corriendo. Esperanza sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. David apareció desde la casa principal sonriendo. «Buenos días, mi amor. ¿Ya pensaste en mi propuesta?» «David, ¿Alejandro se fue?» «Mejor», dijo sin mostrar ni una pizca de preocupación. «Ese tipo no era para ti, Esperanza». Podía verlo en sus ojos, tenía secretos. Las palabras de David resonaron en su mente. Secretos. Alejandro siempre había tenido esa mirada esquiva cuando hablaban de su pasado. 2 horas después, Miguel regresó del pueblo con el periódico local y una expresión sombría. «Esperanza, necesitas ver esto». El titular en primera plana la golpeó como un puñetazo. Conex México planea megadesarrollo en tierras rurales de Jalisco. Debajo había una fotografía de Alejandro en traje y corbata, saliendo de un edificio corporativo en la Ciudad de México. El pie de foto decía: «Alejandro Mendoza, CEO de Conecta MX, no respondió a nuestras llamadas sobre el controvertido proyecto». Esperanza sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No puede ser», susurró. «Alejandro Mendoza». Miguel leyó en voz alta:
La empresa planea adquirir más de 1.000 hectáreas de tierra rural, incluyendo el histórico Rancho Esperanza, para construir un complejo industrial que promete generar miles de empleos, pero desplazará a decenas de familias que han vivido en la zona por generaciones. David tomó el periódico y silbó largamente. Vaya, vaya. Tu peón resultó ser un millonario que viene a robarte tu tierra. Esperanza se dejó caer en una silla sintiendo náuseas. Él sabía, todo este tiempo, él sabía que iba a destruir nuestra casa. ¿Y jugó contigo como un gato con un ratón? La voz de Miguel temblaba de rabia. Voy a buscarlo y le voy a partir la cara. No, Miguel. Esperanza se incorporó lentamente. Ya se fue. Y ahora entiendo por qué. Esperanza. David se arrodilló frente a ella. Esto confirma lo que te dije anoche. Este lugar está condenado. Pero conmigo, en Guadalajara, estarás segura. Cásate conmigo y olvídate de todo esto. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro estaba sentado en su oficina vacía un domingo por la mañana, observando la ciudad a través de los ventanales. No había dormido en toda la noche. Carmen entró con café y una expresión preocupada. Señor Mendoza, vi las noticias. Los periódicos de Jalisco están publicando la historia. Lo sé. ¿Está bien, jefe? Se ve terrible. Alejandro se pasó las manos por el rostro. Le contó a Carmen toda la historia. El malentendido inicial, su decisión de quedarse, su enamoramiento de Esperanza y la horrible realización de que estaba destruyendo la vida de la mujer que amaba. Carmen lo escuchó en silencio. Ocasionalmente asentía con comprensión. Jefe, dijo finalmente, su aplicación Conecta MX se construyó para conectar comunidades rurales con oportunidades urbanas, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, tal vez hay una manera de usar eso aquí. En lugar de destruir esa comunidad, ¿qué tal si la ayuda a prosperar? Alejandro la miró sin comprender. ¿Qué quieres decir? Usted me contó que la señorita Esperanza cría caballos especiales, ¿no? ¿Qué tal si investigamos qué tan especiales son realmente? Durante las siguientes horas, Alejandro y Carmen se sumergieron en investigación intensiva. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Los caballos del Rancho Esperanza no eran solo hermosos. Tenían líneas de sangre que se remontaban a los caballos españoles originales, traídos por los conquistadores, mezclados con razas nativas mexicanas que habían creado una línea genética única. Mire esto, jefe. Carmen mostró la pantalla de su laptop. Hay un mercado internacional creciente para caballos de esta calidad. Para equitación deportiva, para cría, para exhibición. Estamos hablando de animales que pueden venderse por cientos de miles de pesos cada uno. ¿Estás segura? Completamente. Y con la plataforma de Conecta MX podríamos conectar el rancho directamente con compradores internacionales. Sería más rentable que cualquier desarrollo inmobiliario y preservaría la tierra. Alejandro sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. Pero ya es demasiado tarde. Esperanza debe odiarme. Y con razón. Tal vez, dijo Carmen sabiamente, pero usted no lo sabrá hasta que regrese y se lo explique todo. Carmen, ¿sabías que Ricardo programó los bulldozers para mañana? ¿Mañana? Pero, jefe, si la investigación es correcta, estaríamos destruyendo algo que vale mucho más de lo que podríamos construir. Alejandro se levantó de golpe. Tienes razón. Necesito regresar. Ahora. ¿Y si ella no quiere escucharlo? Entonces, al menos habré intentado hacer lo correcto. Se dirigió hacia la puerta. Carmen, cancela la reunión con los inversionistas y llama a Ricardo. Dile que el proyecto está suspendido indefinidamente. ¿Estás seguro, jefe? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Mientras conducía de regreso a Jalisco, Alejandro sabía que probablemente llegaba demasiado tarde. Esperanza ya habría visto los periódicos, ya sabría quién era realmente y por qué había estado ahí, pero también sabía que tenía que intentarlo. No solo por amor, sino porque finalmente había encontrado una manera de usar su éxito para construir algo real, algo que honrara tanto sus habilidades empresariales como los valores que Esperanza le había enseñado. El problema era que primero tendría que convencerla de que le diera una segunda oportunidad para explicarse.
Y considerando cómo había descubierto la verdad, eso parecía imposible. Cuando Alejandro llegó al rancho al atardecer, encontró un grupo de personas reunidas en el patio principal. David estaba hablando animadamente con Esperanza y su familia, mientras señalaba hacia la carretera. «Los bulldozers pueden llegar en cualquier momento», decía David. «Esperanza, tenemos que irnos esta noche. Mi oferta de trabajo en Guadalajara sigue en pie». Alejandro se detuvo en seco cuando vio la escena. Miguel fue el primero en notarlo. «¡Tú!», rugió, caminando hacia él con los puños cerrados. «¿Cómo te atreves a regresar aquí después de lo que hiciste?» «Miguel, espera». Alejandro levantó las manos. «Necesito hablar con ustedes». «¿Hablar?». Esperanza se volvió hacia él, y Alejandro pudo ver el dolor y la traición en sus ojos. «¿Sobre qué, Alejandro Mendoza? ¿O prefieres que te siga llamando González?» «Esperanza, sé que tengo mucho que explicar». «¿Explicar?». David se interpuso entre ellos. «Creo que ya explicaste suficiente jugando con los sentimientos de mi prometida». «¿Prometida?». Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Esperanza mostró un anillo en su dedo, pero su expresión no era de felicidad. «David me pidió que me casara con él esta mañana. Después de leer quién eres realmente, acepté». «Esperanza, por favor, solo dame 5 minutos para explicarte». «No», gritó ella. «Tuviste semanas para decirme la verdad. ¿Sabes lo que se siente descubrir que el hombre del que te enamoraste vino aquí a destruir tu vida?» «Me enamoré de ti, Esperanza. Eso no fue mentira». «Todo fue mentira». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tu nombre, tu trabajo, tus razones para estar aquí. ¿Cómo puedo creer que tus sentimientos fueron reales?» Miguel se acercó amenazadoramente. «Vete de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta». «No me voy hasta que hablen conmigo». Alejandro respiró profundo y se dirigió a Miguel. «Miguel, sé que tienes razones para odiarme, pero primero escucha esto». Sacó una carpeta de documentos de su auto. «Pasé todo el día investigando los caballos de su rancho. Sabían que Luna y los otros tienen líneas de sangre que valen una fortuna en el mercado internacional». «¿De qué hablas?», preguntó Miguel confundido. «Hablo de que este rancho podría generar más dinero criando caballos de lo que mi empresa jamás podría pagarles por la tierra». David se rió sarcásticamente. «¿En serio? ¿Esa es tu estrategia? ¿Inventar cuentos de hadas sobre caballos mágicos?». «No son cuentos». Alejandro extendió los documentos. «Aquí están los análisis de sangre, los registros genealógicos, las cotizaciones del mercado internacional. Sus caballos son descendientes directos de líneas españolas del siglo XVI, mezcladas con razas nativas mexicanas. Son únicos en el mundo». Esperanza tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo rápidamente. Esto dice que un potro de Luna podría venderse por 500,000 pesos, mínimo, y eso es solo el comienzo. Con el programa de cría adecuado y conexiones internacionales, este rancho podría ser una de las operaciones equinas más exitosas de México. Miguel también leyó los documentos, su expresión cambiando de desconfianza a asombro. «¿Estás diciendo que podríamos salvar el rancho criando caballos?» «Estoy diciendo que podrían hacer más que salvarlo. Podrían convertirlo en un imperio». David arrebató los papeles. «Estas son especulaciones, promesas vacías para manipular tus emociones nuevamente, Esperanza». «No son promesas vacías». Alejandro se dirigió directamente a Esperanza. «Ya hablé con 3 compradores internacionales que están interesados. Uno de ellos está dispuesto a volar desde España la próxima semana para ver a Luna». «¿Por qué?», preguntó Esperanza en voz baja. «¿Por qué haces esto?». «Porque cancelé el proyecto de desarrollo. Porque le dije a mis inversionistas que encontramos algo más valioso que el litio debajo de esta tierra. Y porque…». Su voz se quebró. «Porque me enamoré de una mujer que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas y las tradiciones que preservas». Esperanza se quitó el anillo de David y se lo devolvió. «David, lo siento. Eres un buen hombre, pero ¿qué? ¿Vas a creerle a este mentiroso otra vez?». «Voy a creerle a mi corazón», dijo firmemente. «Y mi corazón me dice que el hombre que trabajó aquí por semanas, que aprendió a amar a nuestros caballos,
que lloró cuando le hablé de papá. Ese hombre era real. David sacudió la cabeza con disgusto. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, Esperanza. Tal vez, sonrió ella por primera vez en días, pero será mi error. David se marchó furioso, mientras Miguel se acercaba lentamente a Alejandro. Oye, Mendoza, ¿en serio cancelaste un proyecto de 500 millones de pesos por nosotros? Lo cancelé porque era lo correcto y porque... Miró a Esperanza. Porque encontré algo que vale más que todo el dinero del mundo. Miguel extendió su mano. Bueno, pues, bienvenido a la familia, hermano. Esperanza caminó hacia Alejandro, deteniéndose a unos centímetros de él. ¿Alejandro Mendoza? Sí. ¿CEO de Conecta MX? Sí. Millonario que vino aquí por accidente y se enamoró de una vaquera humilde. Completamente, perdidamente enamorado, susurró él. Entonces, tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Cuál? Esperanza se arrodilló en el mismo lugar donde David había propuesto matrimonio esa mañana, sacando un lazo de montar de su bolsillo. Alejandro Mendoza, ¿te casarías conmigo? Porque resulta que yo también me enamoré, del hombre que me enseñó que a veces el amor llega cuando menos lo esperamos, en la forma más inesperada. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos callosas entre las suyas. Esperanza Morales, me casaría contigo aunque eso significara vivir en una carpa en medio del desierto. Pero prefiero casarme contigo y pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso en este rancho que amas tanto. ¿Y la diferencia de clases sociales? ¿Qué diferencia?, sonrió él. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en las manos que trabajan con amor, el corazón que da sin esperar nada a cambio y la fuerza para proteger lo que realmente importa. Se besaron bajo el cielo estrellado de Jalisco, mientras Luna relinchaba suavemente desde el establo, como si aprobara la unión. Miguel aplaudió fuertemente. Oigan, ¿significa esto que vamos a ser ricos criando caballos y que mi hermana va a ser feliz? Significa, dijo Alejandro sin soltar a Esperanza, que vamos a construir algo extraordinario juntos, un negocio que honre las tradiciones de esta familia y un amor que sea tan fuerte como esta tierra. Esperanza sonrió, finalmente en paz. Papá siempre decía que la tierra atrae a las personas que necesita. Supongo que tenía razón. Supongo que sí, acordó Alejandro. Solo que nunca imaginé que necesitaría tanto este lugar. Y a ti, 2 años después. La música de mariachi llenaba el aire fresco de la mañana, mientras los invitados se reunían en el patio principal del Rancho Esperanza para la boda de Alejandro y Esperanza. El lugar se había transformado completamente, pero conservando su esencia rústica y auténtica. Donde antes había corrales improvisados, ahora se alzaban instalaciones ecuestres de clase mundial. Los establos habían sido renovados con la última tecnología, pero manteniendo el estilo tradicional mexicano que Roberto Morales había soñado. Un letrero elegante a la entrada proclamaba Rancho Esperanza, criadores de caballos de línea española, fundado 1952. Alejandro se ajustó nerviosamente su guayabera blanca mientras esperaba en el altar improvisado bajo un gran mezquite decorado con flores silvestres. Miguel, ahora su mejor amigo además de cuñado, le dio una palmada en el hombro. Tranquilo, hermano. Después de 2 años trabajando juntos, ya demostró que no va a salir corriendo. Carmen, que había dejado su trabajo en la ciudad para convertirse en la administradora del rancho, sonrió desde la primera fila. Señor Mendoza, nunca lo había visto tan nervioso, ni siquiera en la presentación con los inversionistas japoneses. En los últimos 2 años, el Rancho Esperanza se había convertido en una de las operaciones de cría equina más respetadas de América Latina. Los caballos de Esperanza ahora competían en eventos internacionales y compradores de España, Argentina y Estados Unidos visitaban regularmente la propiedad. Conecta MX había evolucionado también, especializándose en conectar empresas rurales exitosas con mercados globales. El rancho era su historia de éxito más publicada, inspirando a docenas de otras familias rurales a modernizar sus operaciones sin perder sus raíces. Ahí viene la novia, murmuró doña María secándose las lágrimas de alegría.
Esperanza apareció al final del pasillo improvisado, radiante en un vestido de encaje blanco que había pertenecido a su abuela. Llevaba el cabello suelto, adornado simplemente con flores del campo, y en sus manos sostenía un ramo de margaritas silvestres. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro no fue su belleza, sino la seguridad en sus pasos y la sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Esta era la mujer que había convertido una crisis en una oportunidad, que había transformado su amor por los caballos en un imperio próspero, que había enseñado a un empresario millonario el verdadero significado del éxito. Mientras caminaba hacia él, Alejandro recordó el día en que había llegado aquí por error, cubierto de lodo y completamente fuera de lugar. Ahora, vestido tradicionalmente y rodeado de la familia que había elegido, se sentía completamente en casa. David estaba presente en la ceremonia, acompañado por su nueva novia, una veterinaria de Guadalajara con quien había encontrado el amor verdadero. Se había acercado a Alejandro antes de la ceremonia para estrechar su mano. «Cuídala bien, Mendoza. Es especial. Lo haré. Y David, gracias por ser tan comprensivo. Al final todos merecemos ser felices con quien realmente nos ama». Cuando Esperanza llegó al altar, tomó las manos de Alejandro entre las suyas. «¿Lista para la siguiente aventura, señora Mendoza?», susurró él. «Contigo. Estoy lista para cualquier cosa», respondió ella. El padre González, el mismo sacerdote que había bautizado a Esperanza, inició la ceremonia con una sonrisa. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar no solo el amor entre Alejandro y Esperanza, sino la prueba de que cuando dos mundos diferentes se encuentran con respeto y comprensión, pueden crear algo hermoso y duradero». Durante los votos, Alejandro habló con el corazón abierto. «Esperanza, viniste a mi vida cuando menos lo esperaba y me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en ganancias, sino en la profundidad de las relaciones que construyes. Prometo honrar tus tradiciones, proteger tus sueños y trabajar cada día para ser digno del amor que me has dado». Esperanza respondió con lágrimas en los ojos. «Alejandro, me mostraste que el amor verdadero trasciende las diferencias de clase y origen. Prometo ser tu compañera en todos los desafíos, celebrar contigo todos los triunfos y recordarte siempre que juntos podemos lograr cosas extraordinarias». Cuando se besaron como marido y mujer, Luna relinchó fuertemente desde el establo cercano, haciendo reír a todos los invitados. «Hasta Luna aprueba la unión», bromeó Miguel. La recepción se extendió hasta altas horas de la noche. Los mariachis alternaban con música moderna, creando la perfecta fusión entre tradición y modernidad que había llegado a caracterizar la nueva vida de la pareja. Durante su primer baile como esposos, Esperanza susurró al oído de Alejandro: «¿Sabías que Luna va a tener su potro la próxima semana?» «¿En serio? Nuestro primer nieto profesional. Y ya tenemos 3 compradores interesados antes de que nazca». Alejandro la hizo girar suavemente. «¿Te das cuenta de que hemos construido algo increíble juntos? No solo un negocio, Alejandro. Hemos construido una vida». Mientras bailaban bajo las estrellas de Jalisco, rodeados por sus familias, y el sonido pacífico de los caballos moviéndose en sus establos, Alejandro reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. Había llegado al rancho buscando escapar de una serie de rechazos románticos, pero había encontrado algo mucho más valioso: una compañera que lo completaba, una familia que lo había adoptado y un propósito que combinaba su talento empresarial con valores auténticos. Conecta MX ahora tenía una nueva misión: no solo conectar lo rural con lo urbano, sino demostrar que cuando diferentes mundos se unen con respeto y entendimiento, pueden crear algo extraordinario. El rancho prosperaba, su amor había triunfado, y las tradiciones de la familia Morales continuarían por generaciones. Pero ahora, con el apoyo de la tecnología moderna y conexiones globales. «¿En qué piensas?», preguntó Esperanza, notando su expresión pensativa. «En que tuve que ser rechazado por 20 mujeres para encontrar a la única que realmente importaba. Y yo tuve que esperar a que un millonario perdido apareciera en mi establo para encontrar el amor verdadero. ¿Crees que papá estaría orgulloso?».
Alejandro había aprendido a referirse a Roberto Morales como su padre. Papá siempre decía que la tierra enseña la verdad a quienes están dispuestos a escuchar. Tú escuchaste, Alejandro, y la verdad te trajo a casa. Mientras la noche avanzaba y los invitados gradualmente se despedían, la pareja se dirigió hacia los establos para su ritual nocturno de verificar los caballos, una tradición que habían mantenido durante todos estos años. Luna se acercó inmediatamente a la cerca, permitiendo que Alejandro acariciara su cuello. La yegua que una vez lo había rechazado ahora lo recibía como familia. «Mira eso», dijo Esperanza con ternura. «Finalmente confía en ti completamente». «Igual que tú», respondió Alejandro, «aunque me tomó un poco más de tiempo ganarme tu confianza. Valió la pena la espera». Bajo el cielo estrellado de Jalisco, rodeados por la vida que habían construido juntos, Alejandro y Esperanza comenzaron oficialmente su vida como esposos, sabiendo que habían encontrado no solo el amor verdadero, sino también la prueba de que las mejores historias comienzan cuando menos las esperamos, en los lugares más inesperados. Su historia de amor había inspirado a Conecta MX a adoptar un nuevo eslogan: conectando corazones, preservando tradiciones, construyendo futuros. Y en el Rancho Esperanza, donde todo había comenzado con un malentendido y una caída de caballo, ahora florecía la evidencia viviente de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. La luna llena iluminaba el rancho, mientras la pareja caminaba de regreso a la casa, mano a mano, listos para escribir el siguiente capítulo de su extraordinaria historia juntos.